Dios les bendiga a todos. Vamos a dar inicio a nuestra reunión. Acompáñame a la escritura, por favor, en el libro de Marcos, capítulo 1. Marcos 1, versículo 15. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Juan Bautista, el mismo Señor Jesucristo, estuvieron predicando un mensaje muy sencillo a todas las personas, a todas las multitudes, y ese mensaje era: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El día de hoy queremos hablar del arrepentimiento. Queremos profundizar respecto a esa palabra, queremos ampliar el concepto en el sentido de quitar toda falsedad, todo engaño. Quisiera decirle que un día un doctor que era incrédulo se hizo algunas preguntas porque le comenzaron a predicar el Evangelio. Pero él era una persona escéptica de las cosas espirituales y él decía: Dios no existe, Dios no es real. Como médico, él pensaba que todo lo que la gente experimentaba solamente eran meros remordimientos o asuntos de una conciencia perturbada y nada más. Pero se quedó la duda en su corazón de que si efectivamente había un cielo, había un infierno, de que si había Dios, de que si las cosas de las personas en sus conciencias eran reales o no. Entonces este señor se dedicó prácticamente toda su carrera, desde que tuvo esa inquietud hasta el final, a relatar las historias de muerte de los pacientes al que él asistía. Y escribió un libro muy interesante que se llama El umbral de la muerte. Y él comienza a relatar muchos de los acontecimientos que las personas experimentaban precisamente en eso, en el umbral de la muerte. Decía él en sus relatos que las personas, a veces perturbados por sus conciencias, no podían morir en paz. Ellos, decía, se desesperaban de tal manera que cuando ellos estaban a punto de morir, la desesperación era tanta que se arrancaban los cabellos, se arañaban la piel o se arrancaban la misma ropa, y la desesperación que sentían al momento de la muerte era terrible. Y todavía más asombroso fue todo aquello que él recabó respecto de aquellas personas que tuvieron una muerte temporal, donde fueron resucitados a través de los electroshocks, y le impresionó muchísimo cómo él, al oír los testimonios de las personas, todos concordaban en una cosa: o era una experiencia gratificante y satisfactoria, o era una experiencia perturbadora, donde la gente sentía que caía en un hoyo oscuro, donde oían lamentos y gritos. Y todavía él, en su escepticismo, dijo: probablemente las personas en ese estado en el que se encuentran, su mente comienza a divagar y comienzan quizás a tener alucinaciones. Pero este hombre siguió investigando hasta que finalmente él se convirtió y entendió una cosa: efectivamente todos los hombres vamos a dar cuentas ante Dios, y él se convirtió al cristianismo. Yo quiero decirle que estamos entrando en una parte muy complicada, la parte más difícil de esta campaña. ¿Por qué? Porque al hablar de arrepentimiento estamos hablando de algo que es muy profundo, pero que a la vez los seres humanos le quitan o le restan la importancia de vida a todo esto. Puedo decirle que de aquí dependen muchas cosas: o usted realmente comienza a entender lo que Dios quiere para su vida, o de aquí en adelante usted se va a engañar todavía más y más, y en este sentido su conciencia y su razonamiento se va a endurecer en grande manera. El mensaje de Jesús y de Juan Bautista es: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Quiero pedirle que cierre sus ojos y vamos a implorar el favor de Dios. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, queremos pedirte que tus palabras vengan a alumbrar nuestras vidas, Señor. Pedimos, Señor, que todo engaño de nuestro propio corazón, de nuestra mente, sea quitado en este momento, Señor. Que la luz de tu palabra sea tal
que no haya lugar, Señor, a la duda, que no haya lugar, Señor, al autoengaño, de ninguna manera, Señor. Queremos pedirte que tu palabra llegue a nuestras mentes y a nuestros corazones, que produzca el fruto que tú quieres en nosotros, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Juan Bautista predicó: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús predicó: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hoy en día, en todas las denominaciones, el evangelio consiste en lo siguiente: en que las personas repiten una oración y dicen: yo acepto a Jesús como mi único y suficiente Salvador, y quitan completamente esta palabra que es el arrepentimiento. Y si alguien repite esa oración con fe, dicen, entonces su nombre queda inscrito en el libro de la vida. Pero Jesús jamás habló semejante cosa. Juan Bautista jamás habló esto. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que los seres humanos nos engañemos. Porque una persona que dice aceptar a Cristo en su corazón, su engaño no le permite entender y ver lo que Dios quiere para su vida. Imagínate a una persona que ha golpeado a su esposa por muchos años y que ha hecho infeliz a sus hijos, que ha sido una persona maldiciente, que ha sido un borracho, un irresponsable en su vida. Imagínate que esa persona llegue y diga: Señor, yo te acepto, recíbeme en tu reino eterno. ¿Cree usted que realmente eso sea justo delante de Dios, delante de las personas que ha ofendido ese ser humano? Creo que la respuesta es un rotundo no. ¿Pero por qué vienen esos engaños? La respuesta es porque los seres humanos no queremos enfrentar la responsabilidad de nuestras acciones. Acompáñeme, por favor, en el libro de Juan, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3. San Juan capítulo 3, por favor. En el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, esa es la verdadera condenación, que la luz, es decir, Dios, su palabra, Jesucristo, vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y aquí da una razón: porque sus obras, sus acciones, sus procederes en lo secreto son malos, es decir, aman la maldad, el pecado, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Este pasaje es mucho más que claro, sumamente contundente. Dice la Escritura con toda claridad que la luz vino a este mundo. La luz es lo que nos permite entender con claridad entre lo bueno y lo malo. Hemos hablado de lo que es el pecado y hemos hablado de la lista de pecados que Dios ha puesto y donde nosotros, si practicamos esas cosas, vamos a ser condenados. Ahora, hay esa claridad. Entonces, si nosotros queremos acercarnos a Dios, es como acercarse a la luz, de tal manera que al irse acercando a la luz nos damos cuenta que nuestra vida está llena de muchas cosas malas, amarguras o resentimientos, adulterios, mentiras, fraudes. Con toda franqueza, el que quiere en verdad acercarse a Dios no le va a poner flores a sus faltas, no las va a justificar de tal o cual forma diciendo: pues yo hice semejante cosa porque no me quedó de otra, o yo estuve defraudando en la empresa porque todos robaban. No va a justificar sus acciones, sino que va a abrir su corazón y su mente a Dios diciendo: Señor,
háblame a mi corazón, háblame con tanta claridad que yo voy a ser responsable de todo lo que he hecho y voy a asumir esa plena responsabilidad delante de ti. A la gran mayoría de las personas no les gusta esto. ¿Por qué? Porque va de por medio su reputación, porque va de por medio el qué dirán, porque no quiere abrir su corazón, porque no está dispuesto a manifestar a la luz sus obras que hizo en oculto, no está dispuesto a abrir lo que en su hogar, en la intimidad de su casa, esos celos diabólicos que destruyen esa familia y que ese matrimonio está completamente en tinieblas, no lo quiere reconocer y no lo va a abrir, porque sus obras son malas. Porque las tinieblas están cegando sus ojos y no quiere reconocer. Lo primero que yo quiero decirle el día de hoy es que usted tiene que ser bien honesto, bien honesta. No con Dios, porque Dios todo lo sabe. A Dios no le podemos dar cuenta o podemos engañarle en el sentido de decir, Señor, tú sabes que yo soy buena gente. Dios sabe cómo somos. Sino más bien la honestidad es para contigo mismo. Si tú eres honesto contigo mismo, estoy seguro que Dios te va a hablar y te va a bendecir. Si tú quieres ser deshonesto contigo mismo, te vas a engañar y te vas a endurecer aún más. La palabra arrepentimiento en el idioma original que fue escrito en el Nuevo Testamento, en el griego, la palabra arrepentimiento significa básicamente dos cosas muy sencillas. La primera es un cambio de forma de pensar. ¿Por qué es importante esto? Porque una persona que efectivamente se va a arrepentir delante de Dios va a cambiar su manera de ver las cosas. Por ejemplo, una persona que no tiene a Dios ve la oportunidad del robo como una oportunidad dorada. Si es una persona que va a tener un cargo público, va a decir, ahora sí viene la mía, voy a hacer todas estas cosas ilícitas y entonces me voy a enriquecer. Su mente está programada para alabar y ensalzar lo malo. Y a eso malo le dice que es algo muy bueno. Robar es bueno, porque voy a tener mi casa, mi terreno, un automóvil, o voy a tener tal o cual posesión. Entonces su mente piensa que las cosas malas son correctas o son buenas. Llámese que está en un cargo público o que está en una empresa y que quiere robar o defraudar ahí. Su mente está habituada a lo malo. Entonces, como la gente piensa en lo malo como algo provechoso, imagínate al joven que anda fornicando con una muchacha y entonces le comienza a presumir a sus amigos diciéndole, fíjate que ya tuve que ver con esa joven, fíjate qué guapa es, y comienza como que a presumir lo que la Escritura llama un pecado de fornicación. Entonces, si la persona todavía en su mente abraza la cuestión pecaminosa, el pecado que sea, llámese robo, llámese adulterio, llámese fornicación, llámese la mentira, llámese el egoísmo, la soberbia o la altivez, y eso lo exalta, la persona no está arrepentida ni tiene la menor intención de arrepentirse. Si tú estás escuchando la palabra y todavía en tu corazón estás abrazando algo que no quieres dejar, ni remotamente te has acercado al arrepentimiento. Porque la palabra arrepentimiento es eso, un cambio en nuestra forma de pensar en todo lo que vivimos y hacemos. Entonces, si nosotros no tenemos esa forma de pensamiento que ha cambiado, entonces seguiremos haciendo lo malo. Porque en los pensamientos hay un mundo de maldad. En los pensamientos el adúltero sigue deleitándose en el adulterio. No lo ha dejado, pero en su mente sigue deseando y deleitándose en eso. En su mente la persona sigue odiando al vecino o al exmarido, a la exesposa o a la persona que le dañó, sigue odiándola. Su mente sigue enfocada en lo malo. Entonces, la primera característica del arrepentimiento es un cambio en tu forma de pensar, radicalmente. Si no hay esa forma de pensamiento, donde ahora has cambiado, no va a haber arrepentimiento, va a haber un engaño terrible en tu alma y vas a ser peor que antes. ¿Sabe por qué peor? Porque Jesús habló de los fariseos y les dijo, ay de ustedes, escribas y fariseos, porque recorréis cielo, mar y tierra para hacer un prosélito.
es decir, hacerlo a su religión. Y después de eso dicen, lo haces 2 veces más hijo del infierno. ¿Por qué dijo eso Jesús? Porque las personas, al ser atraídas a una religión, si te das cuenta, sin Dios la gente vive haciendo cosas malas y pensando en cosas muy malas. Pero al acercarse a una religión, la persona no se convierte a Dios, sino que ahora aprende con aspectos religiosos, con cambios externos, a seguir haciendo lo malo. Entonces, si la persona allá afuera sin Dios estaba mal, en una religión va a estar peor, porque mal en el mundo, peor en un grupo religioso donde la persona no tiene a Dios, ni tiene una experiencia genuina con Jesucristo. Entonces, si no hay ese cambio, te vas a endurecer todavía más. Arrepentimiento es primeramente un cambio en tu forma de pensar, pero arrepentimiento también significa un cambio en tu forma de actuar. Ahora, no es en 3 cosas. La religión continuamente comienza a decir, fíjate que yo antes era un ladrón, fíjate que antes yo era una persona que golpeaba, fíjate que yo era antes esto. Pero ahora la persona dice solamente mentiras, se enoja en su casa, azota las puertas, pero lo condenable socialmente, eso ya lo dejó. Pero los pecados que en su propia opinión no son tan graves, los justifica. El ver la inmoralidad en el internet la justifica. El estar codiciando a las mujeres con sus ojos codiciosos lo justifica. Pero entonces siempre viene la bandera, yo era antes muy malo. Quiero decirte que si no hay un cambio total en tus acciones, en todo aquello que sabemos que es pecaminoso, no habrá arrepentimiento. Voy a ponerte un ejemplo en el libro de Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4 versículo 28 nos dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Vamos a volverlo a leer para que aparezca en el texto por los que no traen Biblia, por favor, Efesios 4, 28. Porque aquí podemos mirar con mucha sencillez lo que es el arrepentimiento. El que hurtaba, ¿qué dice ahí? Si nos lo ponen, por favor, Efesios 4, 28, para los que no traen la escritura, el que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje. Bien, vamos a detenernos y dejemos el texto allí. Está hablando de un pecado, el que robaba, el que le gustaba apropiarse de lo que no le pertenece, el que sacaba el monedero del metro o en los camiones, o el que se subía a un camión a asaltar, o el que robaba una casa, o el que robaba a su prójimo en la calle. Bueno, es un pecado, una falta grave. Entonces la Biblia dice con tanta sencillez, el que robaba, que dice, ya no robes más. Entonces ahí vemos que el arrepentimiento está claramente enmarcado, pero no queda en ya no robo más. ¿Qué más dice? Ahora trabajas con tus manos, y ya no solamente trabajas, sino que te manda que ayudes a los que padecen necesidad. ¿Te imaginas para una persona que su ocupación es ladrón? Para aquel que no le gusta ser responsable, que no le gusta levantarse temprano, que es un holgazán y que por eso roba, y que es una persona que solamente le gusta tener lo ajeno. Entonces la palabra arrepentimiento es algo muy sencillo de hablar y muy complicado de aplicar. ¿Por qué? Estamos hablando de un solo pecado. El que robaba, ya no más robes. ¿Cómo le vas a demostrar a Dios, y en este caso a ti mismo, que eres otra persona? Cuando reconoces tus faltas una por una, y entonces hay un cambio en tu forma de pensar, y ya hay un cambio en tu forma de actuar. Entonces ya no robes más.
Y luego te dice Dios, ya no solamente ya no robes, sino que ahora debes de trabajar. Eso es que te has arrepentido. Y no solamente ya trabajas con tus manos de verdad dedicadamente, sino que ahora, como eras ladrón, ahora tú sacas de tu dinero y ayudas al que tiene necesidad, al pobre. Eso es lo que Dios espera de tu persona. Si no hay esto, hay solamente engaño en tu vida. Religión, falsedad, mentira, engaño y más engaño. Entonces, si tú empiezas a hacer un análisis, un autoanálisis de todo lo que tú has vivido, entonces ya comprendemos que esa palabra tan sencilla de arrepentimiento, qué fácil es decirla, pero ya al aplicarla a nuestras vidas es algo que nos va a implicar todo y va a transformar todo. Imagínate, ahora vamos a cambiar de pecado, ya no es el hurto, dejemos allí la escritura. Ahora es la amargura. ¿Qué es la amargura? La amargura es un sentimiento agrio, malo, porque la palabra amargura es lo contrario de lo dulce. Dulce, lo contrario es amargo. Una mujer amargada es aquella que algo le dañó, o algún hombre también, ya sea porque le ofendieron, ya sea porque le hicieron algo malo o porque lo dejaron fuera de la herencia, y comienza a guardar esos sentimientos agrios contra el hermano, contra el esposo, contra la gente que le rodea y convive de continuo. ¿Cómo se manifiesta la amargura? Se manifiesta hablando mal de las personas, se manifiesta diciendo cosas contrarias y manipulando a las personas y hablando mal de ellas. Fíjate que fulano es un mentiroso, o mira a mi esposo cuánto me ha dañado, así y así, así, y comienza de su boca a sacar toda su amargura manifestada en palabras en contra de su prójimo. No solamente eso, sino también hay gritos. Una persona amargada comienza a manifestar palabras groseras, palabras hirientes, y es una persona que cuando te acercas grita, se molesta, azota puertas, y es muy evidente. En casa se arma un ambiente demoníaco, algo muy tenso, porque la persona está molesta y siempre está con sus enojos y siempre manifestando con su lengua su indignación y su amargura. Donde quiera que va es como alguien que va afectando el ambiente donde lo pongas. Si Dios le pide que se arrepiente, ¿qué tendrá que hacer esa persona? Primeramente entiende que está amargada, que está amargado. Entonces, si se arrepiente, primeramente va a dejar de gritar, va a dejar de maldecir, va a dejar de hablar mal de su prójimo, de su esposo, de su esposa, va a cerrar su boca en esas cosas. Y entonces ahora va a tener un corazón dulce. Es decir, de amargo va a pasar a dulce. Y entonces la persona ahora va a hablar cosas buenas de la gente que le rodea y de la que le hizo mal también. También la persona va a dejar de gritar, va a dejar de manotear, va a dejar de hacer sus berrinches y va a ser evidente. Y no solamente eso, sino que se va a esforzar para vivir lo contrario y ser una persona amorosa. Eso es que la persona está arrepentida. Pero si la persona no está arrepentida, se va a engañar. Y se va a engañar tal que va a pensar, yo estoy re bien, porque en comparación de la vecina, que es una adúltera, yo no estoy tan mal. Yo nada más estoy amargada. Yo nada más le falto al respeto a mi esposo. Yo nada más hago mis berrinches y azoto puertas. Yo nada más me voy a la casa de mi mamá y me voy y le digo una sarta de cosas y ya. Pero comparada con la adúltera soy un pan de Dios. ¿Será? Entonces, el arrepentimiento real delante de Dios es ese autoanálisis concienzudo, profundo, donde no estás buscando ocultarte en esa oscuridad. Porque la Escritura nos dice que la luz viene al mundo, que la luz es Dios. Y entonces tú te acercas a Dios, no al hombre. El hombre no te puede cuidar. ¿Sí me entiende? Un predicador, pastor, líder o quien sea de tu religión o al lugar donde vayas, no te puede cuidar.
No puede estar en tu casa para ver si dices malas palabras. No puede estar contigo para cuidar tus pensamientos. No puede estar contigo para ver cómo tratas a los de tu casa. No puede, porque no es Dios. Entonces por eso las religiones se vuelven un grupo de mucha gente hipócrita que solamente está viviendo una doble vida. Pero el asunto aquí no es con el hombre, es para con Dios. Él es el que nos ve todos los días de nuestra existencia. Y el arrepentimiento tiene que ver con Dios, no con las personas, no con las apariencias humanas. Es más, como dice el dicho del mundo, caras vemos, corazones no sabemos. Personas pueden tener una Biblia y detrás de todo eso estar lleno de toda inmundicia de pecado. Personas pueden darse golpes de pecho y por otro lado estar golpeando a sus mujeres en casa. Personas pudieran estar levantando sus manos a Dios y con esas mismas manos estar allí en el internet viendo pornografía, que sería una tragedia, porque la persona se está engañando a sí misma, queriendo engañarse y engañar a su prójimo diciendo, yo estoy bien, no estoy mal, toda mi vida es excelente, porque la gente le gusta llenarse su boca de palabras de autoalabanza diciendo, he sido un muy trabajador, muy perseverante, de mi trabajo a mi casa, yo no he sido malo, yo he sido una persona íntegra, y la gente le gusta hablar y autoexaltarse. Pero Dios, que conoce los pensamientos y las acciones de cada persona, no lo podemos engañar. Entonces, ¿por qué es la parte más complicada? ¿Por qué es difícil de entender? No, es muy sencillo de entender la palabra de Dios. Es la parte más difícil porque aquí es donde tú tienes que ser muy honesto, muy honesta contigo mismo, contigo, con nadie más. Porque Dios, que es la luz, lo manifiesta todo, absolutamente todo. Cuando Juan Bautista predicaba decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Vayamos al libro de Lucas, por favor. Libro de Lucas, capítulo 3. El Evangelio de San Lucas, capítulo 3, en el versículo 3. Un pasaje paralelo. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Le ponen, por favor? Versículo 4, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán ¿qué? Enderezados, y los caminos ásperos ¿qué? Allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Creo que lo que estaba diciendo Juan Bautista es tan claro. Sigamos leyendo. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, ¿qué les decía? Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Qué cuidadoso era Juan Bautista. Las palabras de Juan traían prácticamente todo el desenvolvimiento del Antiguo Testamento, el cumplimiento del Mesías, de Jesucristo, el Hijo de Dios, y Juan Bautista venía a preparar el camino del Señor. ¿Y cuál era ese camino? Que la gente arreglara sus vidas como Dios quería que las arreglaran, no como la religión. Y entonces él comenzó a proclamar el arrepentimiento a las multitudes y comenzaba a bautizarlos y les predicaba el arrepentimiento y la gente se bautizaba. Pero entonces las personas, al ver
que Juan Bautista estaba allí bautizando a las multitudes, corrían en masa y decían: Juan, queremos ser bautizados también porque queremos llegar al cielo, queremos estar en la eternidad con Dios. Entonces Juan Bautista les decía: oh generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Es decir, ¿por qué Juan Bautista les decía generación de víboras? Porque Juan Bautista sabía que esas personas no se habían arrepentido. Querían llegar al cielo todavía con sus pecados. Querían engañarse a sí mismos pensando que porque eran judíos, porque eran descendientes de Abraham, ellos ya iban a librar ese juicio venidero y que solamente necesitaban bautizarse y nada más. Pero Juan les dijo: haced frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, que cualquier persona que oculte su pecado y se acerca a Dios pensando que así va a entrar al reino de los cielos, se está engañando. Se está engañando porque a Dios no lo puede engañar nadie. Si una persona con su genio y su amargura quiere llegar escondiendo sus faltas delante de Dios diciendo: yo estoy bien, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Quiere entrar al cielo con el adulterio, no se puede. Quiere la persona entrar con sus mentiras al cielo, no se puede. Quiere entrar al cielo con sus celos malignos y mórbidos en su cabeza, donde ve solamente cosas que no existen, se está engañando y no va a llegar a ningún cielo, sino que su corazón está completamente engañado, endurecido ya por el pecado. Y así estaba esa gente endurecida ya de tanto pecar, su conciencia cautiva de tanto mal, y llegaban y decían: Juan, bautízanos ya. Juan les dijo: ¿quién te enseñó a huir de la ira venidera? Haced frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, que Juan Bautista no se guiaba por lo que ven los ojos humanos. Yo quiero decirte que Dios no ve como ven los hombres. ¿Realmente te quieres arrepentir? ¿O estás buscando una religión cómoda donde te apapachen el pecado, donde tu amargura le llamen una deficiencia de carácter, donde tus celos sean puestos como cuestiones de apreciación subjetiva, donde tu amargura sea puesta como un problema solamente de salud mental, y donde tu adulterio sea solamente visto como una mera debilidad humana, y donde el pecado sea justificado diciendo: pues así en esa humana debilidad estamos todos, es poco a poco y despacito. ¿Quién nos enseñó semejante cosa? Juan Bautista diría: no puedes entrar así, no te puedes acercar así. Yo te pregunto, ¿realmente quieres acercarte a Dios? Contéstate tú mismo con toda franqueza. No es con el hombre. El hombre lo puedes engañar fácilmente. A Dios no. ¿Realmente te quieres acercar a Dios? A esa preciosa luz que manifiesta todo. La Escritura nos dice de Dios que es 3 veces santo. No hay mancha en Él, no hay corrupción alguna. Cuando nos acercamos a Dios, nuestra vida está manifiesta al detalle, detalle por detalle. ¿Quieres en verdad acercarte a Dios? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué pasa cuando la persona no quiere? Pasan muchas cosas, y cosas increíbles que te van a dejar sorprendido. Abramos la Escritura en el libro de los Hechos, por favor. Hechos capítulo 8. Vamos a dar lectura al versículo 4. Hechos 8, verso 4 nos dice: pero los que fueron esparcidos
iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Y empieza una historia interesante. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También, fíjese lo que dice ahí, creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto. ¿Qué dice ahí? Porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¿Qué le manda? Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¿Qué pasa cuando una persona se acerca a Dios fingidamente, engañándose a sí mismo, practicando algún pecado, consintiendo en alguna falta, en algún pecado, llámese pornografía, llámese mentira, llámese fraude o llámese como se llame? ¿Qué es lo que ocurre cuando una persona trata de acercarse al reino de Dios engañado, en pecado? Le pasa lo que le pasó a Simón. Imagínate un hombre en la ciudad de Samaria llamado Simón, engañando a gente con las magias y con los hechizos, y de repente cuando ve que alguien está anunciando el reino eterno de Cristo, él mismo dice: yo quiero ir para allá, quiero estar en el reino de Dios. Tuvo que haber dejado la magia, tuvo que haber dejado sus libros, tuvo que haber dejado su fama, tuvo que haber dejado muchas cosas, de tal suerte que estaba con Felipe, un hombre de Dios, y lo bautizaron. ¿Recuerdas lo que hacía Juan Bautista? Generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Bueno, aquí se coló uno, se bautizó. Y ya estaba el hombre como que ya entre el pueblo de Dios, como que un hombre ya bien, un hombre entregado, un hombre santo, un hombre irreprensible, un hombre que ya tenía todo el conocimiento del evangelio, y de repente viene un acontecimiento donde los apóstoles comienzan a orar para que venga el Espíritu Santo sobre los creyentes. Inmediatamente Simón se vio deslumbrado y dijo: dame ese poder, te voy a dar dinero, pero dame ese poder. ¿Qué es lo que él estaba buscando? La gloria para sí mismo. Él todavía estaba en una prisión de maldad, él todavía estaba en amargura, él todavía su corazón estaba podrido.
Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte, no tienes parte ni suerte, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. No se puede engañar a Dios. El problema es que la gente se engaña a sí misma. Simón se engañó a sí mismo. Simón fue excluido. Jesús mismo dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Pero cuando alguien trata de acercarse a Dios engañándose, endureciendo su corazón, practicando el pecado, no puedes engañar a Dios. Pero ocurre algo interesante. Cuando una persona cree que ha engañado a Dios, pasa algo en la persona. El corazón se endurece. La mente se corrompe en grados inimaginables. Según la tradición, Simón el mago hizo su propia secta y se convirtió en enemigo del pueblo de Dios. Se perdió eternamente. ¿Has pensado que cuando te acercas a Dios debes de entender que no es a hombre alguno, sino es a Dios? Y que al momento de decirle: Dios, aquí estoy, no estás jugando con una denominación, no estás jugando ni siquiera con una cuestión de conocimientos teológicos, sino es con Dios mismo. Y entonces al decirle: Dios, realmente quiero estar aquí, realmente quiero acercarme a ti. La Escritura nos dice que Dios es fuego consumidor. Cuando Moisés se acercó a Dios, le dijo a Moisés: quítate el calzado, porque el lugar donde está santo es. Es decir, que cuando te acercas a Dios debes de entender que debes de ser muy honesto contigo mismo. Tienes que hablar verdad en tu corazón y en tu mente para acercarte a Dios. Pero si en tu pensamiento sigues todavía en el pecado, o sigues todavía como que estás en una batalla interna entre sí, que no, claudicando entre dos pensamientos, tu vida va a ser peor. Porque te acercas a un Dios santo. Simón no solamente no regresó, sino que Simón eternamente se perdió. El engaño es terrible. Yo te recomiendo: no juegues con Dios. Mejor ser honesto contigo mismo y decir: no estoy preparado. Mejor ser franco y decir: no es el tiempo. ¿Y cuándo es el tiempo de buscar a Dios? Dice la Escritura: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Qué más ocurre? Las personas caen en engaños mayúsculos. Vamos a poner otro ejemplo. Primera de Samuel, por favor. Primera de Samuel, capítulo 24. Voy a ir abreviando este pasaje para que ustedes lo puedan leer en casa. Primera de Samuel 24, verso 1. Dios había desechado al rey Saúl. Le había venido confusión y perturbación en su alma y locura. Dice la Escritura: cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí, David está en el desierto de En-Gadí. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Saúl estaba amargadísimo contra David. Dios lo había desechado a Saúl y Saúl odiaba a David. Y cuanto más cuando en su mente, que estaba enloqueciendo, oía estrepitosamente que Saúl hirió a sus 1,000, pero David hirió a sus 10,000. Dios bendiciendo a David y excluyendo a Saúl por sus pecados y sus faltas. Y entonces eso le llevó a odiar a David y lo odió.
y lo persiguió porque lo quería matar. En este trayecto de ir a buscar a David, Saúl va a descansar a una cueva, pero en esa cueva estaba David con sus hombres y él nunca se dio cuenta. Vamos a leer, por favor, en el versículo 6. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Y así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo: mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl: ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? He aquí, han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Jehová pues será juez y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras, Saúl dijo: ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró. Y dijo a David: más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Hasta ahí voy a leer. Vemos que Saúl, un hombre engañado por el pecado, por su horrendo pecado y soberbia y rebeldía contra Dios, va en la casa de David para matarlo. David, siendo un hombre de Dios, tiene la oportunidad de matarlo y no lo hace. Solamente corta un poco de la túnica, del manto de Saúl, y se le enseña y le dice: yo te pude haber matado, Saúl, pero no lo hice porque tuve temor de Dios, porque Dios es el que está en mi corazón, no te hice mal. Y comienza a decirle todo lo que él pudo haberle hecho, pero no lo hizo. Cuando Saúl se voltea y reconoce todo esto, ¿qué es lo que hace Saúl? Comienza a reconocer y decir: más justo eres tú que yo, David. Y comienza a llorar. Y cualquiera diría: aquí ya viene un arrepentimiento de este hombre para con David. Pero no es así. Este hombre lo que hace es llorar y posteriormente intenta otra vez matar a David. Es decir, que aquí vemos algo que viene cuando hay un falso arrepentimiento, que son las emociones. El arrepentimiento nada tiene que ver con las emociones. A veces, cuando la gente se arrepiente, sí va acompañada de emociones, pero las emociones en sí mismas no son arrepentimiento. ¿Cuántas veces el borracho llega con la esposa y le dice, después de haberla golpeado ya muchas veces, le dice: ahora sí, mujer, voy a cambiar. Es más, voy a ir a jurar allá a la catedral fulana de tal y te voy a afirmar que yo no voy a volver a tomar, para luego faltar a su palabra, volverla a golpear, volverse a emborrachar y otra vez volver a caer en lo mismo. ¿Se confiará en las lágrimas? ¿Se confiará en las emociones de las personas? Dios jamás será movido por las emociones. Jamás una persona podrá engañar a Dios con las lágrimas. ¿Por qué? Porque si no van acompañadas de acciones son mentira. ¿Cómo sabes que un borracho se ha arrepentido? ¿Porque llora? ¿Porque le ha prometido a Dios o a su mujer que va a cambiar? No, está arrepentido porque ha dejado de hacer lo malo.
Está arrepentido porque dejó la borrachera y lo está sustentando con sus hechos y con su vida todos los días. Eso es que está arrepentido. Pero mientras tanto no está arrepentido. Si llora, son meras emociones. Son emociones que le engañan y le nublan la razón para engañar a su prójimo. ¿Cuántas veces las personas llorando dicen, de verdad, perdóname, no lo vuelvo a hacer, para luego volver a caer exactamente en lo mismo? No te engañes, por favor, de ninguna manera. Tus lágrimas, si no van acompañadas de un cambio verdadero, son falsas. Y como tal, abominables delante de Dios. ¿Por qué lloras si no estás dispuesto a cambiar? ¿Por qué te conmueves hasta tus entrañas si al final de cuentas volverás otra vez a lo mismo? El arrepentimiento no tiene que ver con lágrimas. Tampoco tiene que ver con promesas. No, si me sanas ahora sí, de verdad que yo... No, promesas no. En una ocasión se acercó conmigo un hombre que estaba en el ejército. Estaba conmovido profundamente. Y de verdad estaba arrepentido ese hombre, porque había cometido hechos muy vergonzosos. Estaba tan avergonzado este hombre delante de Dios y delante de los hombres que decía, yo no entiendo cómo hice tanta maldad. Yo me voy a arrepentir. Yo he dejado mi pecado. Si Dios me perdona o no me perdona, eso no estoy buscando. Y si me manda al infierno, dice, me lo merezco. Realmente me gané el infierno. Pero aunque Dios me manda al infierno, yo voy a dejar mi pecado. Esa es una persona arrepentida y lo cumplió. Pero cuando una persona está buscando solamente ganar el premio, evitar el juicio de Dios, evitar las consecuencias de sus faltas, no está arrepentido. Está engañado y más engañado. Qué terrible es cuando la gente que no quiere en verdad obedecer a Dios se engaña. Y no es de sorprendernos que muchas personas amanezcan en las mismas llamas del infierno, aunque iban a una iglesia. ¿Se sorprende de eso? ¿No dice la Escritura en Mateo 7:21, hablando Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos? Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿O en tu nombre, Señor, no echamos fuera los demonios? Entonces os declararé, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. ¿Cuál era el problema? No se habían arrepentido. Nunca os conocí. ¿Sabes qué quiere decir eso? Nunca os conocí. ¿Te has puesto a pensar que Dios todo lo sabe? Nos conoce a todos. ¿Por qué dice nunca os conocí? Quiere decir, nunca te recibí como a hijo, porque nunca te arrepentiste de corazón. Nunca hubo una disposición de tu parte. Cuídate del engaño. Por eso es la parte más difícil. Acompáñame en la Escritura, 2 de Corintios, capítulo 7. Segunda de Corintios 7, versículo 9 nos dice, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Versículo 10, muy importante, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse,
Pero la tristeza del mundo produce, ¿qué produce? Muerte. No confundir el arrepentimiento con remordimientos. Hay personas que pueden vivir bajo remordimientos severos. Si por ejemplo alguien dañó a un hijo, pues trae en su mente muchos remordimientos, muchas culpas que va arrastrando de todo lo mal que hizo. Si alguna vez dañaste a alguien, seguramente eso lo vas cargando y te va molestando en tu conciencia y en ocasiones hasta te deprime. Y hay personas que son tan crueles consigo mismos que dicen: soy una bestia, ¿cómo pude hacer semejante cosa? Soy un hombre malvado y perverso, ¿cómo pude yo hacer esto? Y comienza inclusive a dañarse a sí mismo emocionalmente, como una persona que golpeó a su hijo porque le rayó su carro y lo golpeó con tanto coraje, como un animal, como una bestia, que a su hijo le cortaron la mano. Cuando el hijo le dice: papá, ya no vuelvo a rayar tu carro, pero devuélveme mi mano, ese hombre se volvía loco. Eso no es arrepentimiento. ¿Cuántos remordimientos puedas ir cargando en tu vida y no arrepentirte nunca? Que sea una tristeza del mundo, porque la tristeza del mundo es depresiva. Te va hundiendo y te va hundiendo y te va haciendo sentir cada vez menos y te hieres a ti mismo y sientes que no vales. Y en verdad hay un odio hacia tu propia persona y vas cargando culpas durante toda tu vida. Como una mujer que fue sorprendida en pleno acto de adulterio. El hombre la golpeó y la golpeó, que la mandó al hospital muchas veces. Cuando se le preguntó: mujer, ¿por qué te dejas golpear de ese hombre? Es que cometí adulterio. Y se le dijo: está bien que lo que dices, cometiste adulterio, es una falta muy grave. Pero ¿por qué sigues dejando que ese hombre te humille y te dañe? ¿Sabes por qué? Porque ella llevaba un remordimiento donde ella sentía que ya no valía nada y se hundió, hasta que un día entendió que el arrepentimiento y que la tristeza que produce Dios es para un arrepentimiento para sacarte de ahí, no para hundirte. Entonces no confundas el arrepentimiento con remordimientos. No confundas aspectos depresivos con el arrepentimiento, no lo es. Porque cuando Dios te convence de pecado, es para librarte, es para sacarte del hoyo, es para que en verdad entiendas tu condición. Viene la luz preciosa y nos muestra el monstruo que llevamos todos. Pero ¿sabes para qué? Para librarnos precisamente de eso. Porque el pecado trae consecuencias en tu vida personal, y el pecado trae consecuencias a otro, y el pecado te manda al infierno, y el pecado es una tragedia terrible. Entonces Dios te quiere librar de todo eso. Y cuando Dios te muestra tu falta, sí, efectivamente, la Escritura dice que la palabra es como la espada aguda de dos filos y que te hace sentir muy mal y que comienzas a entender lo que no habías entendido nunca en tu vida, y tomas una radiografía de tu alma y ves un monstruo y dices: sí, estoy muy mal, un adúltero perdido, una mentirosa, un engañador, un defraudador, sí lo soy. Pero Dios te llama a que dejes eso. Qué hermoso es que las personas que seguían a Jesús eran exprostitutas. ¿Te imaginas a esas mujeres que vendían sus cuerpos? Que todo el mundo las señalaba y las criticaba como la basura y como lo peor del mundo. Y esas mujeres entendieron el llamado de Jesús y se arrepintieron, dejando sus pecados, confesando sus faltas a Dios, y fueron con Cristo. Y tú las ves libres,
unas mujeres que recuperaron su dignidad, su valor personal. No las ves ahí con remordimientos añejos, ay, todo lo que yo era. Cuando se acuerdan de su vida pasada siempre le dan gracias a Dios. Yo era esto, pero ahora Cristo me ha salvado. Yo era esto, yo era un mentiroso, pero ahora Dios ha hecho un milagro en mi vida. Entonces, Dios no te está dando vueltas en el mismo círculo donde no hay solución. Pero ¿sabes qué? El arrepentimiento es algo tan profundo, no es superficial. No es el acepta a Cristo y ya. Es el hacer un autoanálisis muy profundo de tu propia persona, de lo que has vivido, de los pecados que has practicado, de lo que eres. Y no son emociones, es un acto plenamente consciente de lo que es tu vida. ¿Y sabes qué? Se refleja en los dos aspectos, en tu forma de pensar y en tu forma de actuar. Si no hay eso, estás engañado. Quiero terminar con el pasaje de Isaías. Y lo voy a dejar ahí por lo siguiente. Vamos a entrar a otro tema muy importante que se llama la restitución al agraviado. Isaías capítulo 1, versículo 10 nos dice: príncipes de Sodoma, Dios le está hablando a un pueblo que se desvió, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. ¿Qué está describiendo Dios aquí a través del profeta Isaías? Las religiosidades sin una vida piadosa, sin una vida santa. Harto estoy, Dios dice, cansado estoy de soportar esto. Luego dice: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. ¿Qué dice? Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, delante de Dios, el que todo lo ve y todo lo sabe. Si no es delante de Dios, no hay arrepentimiento. Dejad de hacer lo malo. ¿Qué entiendes ahí? Eso es el arrepentimiento. Luego dice, verso 17: aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado. Aprended a hacer el bien, lo vimos en el pasaje de Efesios, donde dice: al que roba, ya no robes más, ponte a trabajar, y después de trabajar, aún junta más para darle al que no tiene. Eso es una persona arrepentida. Pero aquí después dice: haced el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. Hasta ahí la persona no es cristiana, solamente arrepentida. Y dice ahí: restituid al agraviado. Cuando haces esa evaluación de tu vida, que te recomiendo que hagas una lista para ti mismo, a nadie se la vas a enseñar, de pecado sobre pecado hasta donde tienes conciencia. ¿Para qué te va a servir? Para hacer el cambio pertinente, para hacer el cambio de forma de pensar
y de actuar. Pero también, ¿sabes para qué? Para restituir a quien has agraviado. Eso es parte del arrepentimiento. Es decir, que si yo robé, yo tengo que regresar lo que robé. Si yo le mentí a una persona, yo tengo que ir a pedirle perdón por la mentira que le dije. Si yo golpeé a alguien cuando andaba borracho, tendré que ir a pedir perdón. Si yo dañé a mi esposa, tendré que hablar con ella con toda franqueza. Pero, ¿por qué dejamos esto a la otra sesión? Yo te pido que ahorita no restituyas nada, no hables nada, porque la Escritura te da la forma, el cómo. Y es tan claro y tan sencillo que Dios te va a guiar para que lo hagas. Si no estás dispuesto a arrepentirte, calcula gastos. No te engañes a ti mismo. Alguien por ahí dice, bueno, ¿sabes qué? Mejor no, porque no me quiero condenar. La persona está condenada porque entendiendo lo que Dios pide, no lo quiere hacer. Volvamos a Juan 3 y con esto terminamos. Juan capítulo 3. Pasaje que leímos, Juan capítulo 3, versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree, ¿qué dice? Ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Y cuál es esa condenación? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Le voy a pedir que cierre sus ojos. Juan Bautista predicó: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús predicó: arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Estás dispuesto a arrepentirte de todo tu corazón? Entiende que es con Dios, no es con los hombres. No es para agradar a tu marido o a tu esposa, es con Dios. Entiende que si no estás dispuesto a cambiar tu forma de pensar, tu forma de actuar, no estás arrepentido, ni deseas arrepentirte. Dios conoce tus pensamientos, conoce tu corazón, comprende que estás en un momento muy delicado, espiritualmente hablando. De aquí puedes salir como Simón el mago, bien religioso, bien religiosa, engañada, pensando que vas al cielo y vas camino a la condenación. Pensando que porque cambiaste 3 cosas, ya todo bien en tu vida. O puedes salir
como Saúl, con muchas lágrimas, pero volviendo otra vez a lo mismo. O puedes quedar como la gente depresiva del mundo, que solamente viven bajo remordimientos, hundidos completamente, sin esperanza. Porque el arrepentimiento que Dios quiere para tu vida produce una tristeza de ver tu vida, pero para sacarte de allí. Juan Bautista proclamó ese bendito evangelio: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y entonces multitudes salían a ser bautizadas por Juan, y las detuvo y les dijo: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no digáis que tenemos a Abraham por padre, porque de cierto os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de las piedras. No hay forma, no hay manera de engañar a Dios. Las prostitutas y los publicanos salieron confesando sus faltas, arrepintiéndose genuinamente, restituyendo a quien agraviaron. Créeme, el reino de los cielos está cerca. No trates de engañarte. Es todo o nada. No se puede entrar al reino de Dios con mentiras. No se puede entrar al reino de Dios con avaricia. No se puede entrar al reino de Dios con lujuria. Estás en una encrucijada: el camino de Dios o tu propio camino. Padre, te damos gracias porque tu palabra es verdad, Señor. Ciertamente, Señor, como dijeron aquellas personas, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Señor, pero solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Este es el camino de vida, el camino de santidad. El que anduviere por él, por torpe que fuere, no se extraviará. Señor, yo te pido que haya oídos para oír, que haya ojos para ver, que libres nuestras almas de todo engaño, porque queremos estar en el reino de los cielos, Señor. No en una denominación muerta, no en un grupo, Señor, donde nos apapachen el pecado, sino queremos realmente, Dios, llegar a tu santa presencia. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. La luz vino al mundo y el hombre amó más las tinieblas que a la luz, y a la claridad no se quieren acercar por amor a la vanidad. La luz vino al mundo y el hombre amó más
Cristo cenará. Mas aquel que busca hacer su voluntad en la gloria eterna con Cristo cenará. Pero ay del que amó la oscuridad, pues la condenación un día llegará. Pero ay del que amó la oscuridad, pues la condenación un día llegará. La luz vino al mundo y el hombre amó más las tinieblas que a la luz, y a la claridad no se quieren acercar por amor a la vanidad. La luz vino al mundo y el hombre amó más las tinieblas que a la luz, y a la claridad no se quieren acercar por amor a la vanidad. Mas aquel que busca hacer su voluntad en la gloria eterna con Cristo cenará. Mas aquel que busca hacer su voluntad en la gloria eterna con Cristo cenará. Pero ay del que amó la oscuridad, pues la condenación un día llegará. Pero ay del que amó la oscuridad, pues la condenación un día llegará. A Dios sea toda la gloria. Dios les bendiga a todos.